todo ser humano, dos mentalidades que tenemos, todo ser humano, no solamente el cristiano, todo ser humano, dos mentalidades, siempre la tenemos. No podemos pensar dos cosas a la misma vez, pero sí tenemos dos mentalidades. Y vamos a ver cuáles son esas. Vemos que el lugar donde se encontraba el pueblo de Dios necesitaban, como hoy en día, estaba crítico el liderazgo y necesitaban líderes. Y habían algunos que Dios le dijo a Moisés que escogiera, que fueran, y eran 12 de ellos. Conocemos la historia. Y 10 de ellos dijeron, tenían una mentalidad negativa. Dijeron, no se puede. Y 2 de ellos dijeron, sí se puede, sí se puede. Tenían las mismas capacidades, los 12, tenían todo lo que se requería, estaban bien equipados, tenían todo lo que querían. Pero ¿qué es la diferencia entre esos dos? La mentalidad que ellos tenían. Así es de que quiero que me acompañen a Números 13:30. Números 13:30, va a ser breve esta noche porque compartimos de testimonios y acciones de gracias y queremos seguir haciéndolo si el Señor así nos guía y lo permite. Así es de que brevemente tocaré, al menos que Dios nos guíe y nos lleve de carrera, dicen hermanos algunos. No, ya lo conocemos, ya cuando usted dice así breve o un versículo es que se va a tomar más tiempo. No, vamos a tratar, hermanos, amén. Así es de que cuando lo encuentren vamos a ponernos de pie. Números 13:30 y dice la palabra de Dios. Vamos a leerla todos el 30, nada más vamos a leer el 30. ¿Listos? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahí vemos lo resuelto, la mentalidad resuelta que tenía Caleb, que dijo, sí se puede. Los otros estaban hablando, la mayoría, y estaban diciendo, no podemos, estaban desanimando a todo el pueblo. Y él dijo, subamos luego, para luego es tarde, vamos a hacerlo, sí se puede, porque Dios está con nosotros. Padre amado, gracias le damos porque eso es lo que necesitamos en este tiempo. Como creyentes que somos, necesitamos un ánimo resuelto, un ánimo que usted nos da, de que no nos enfocamos en los problemas, no nos enfocamos en las circunstancias, no nos enfocamos en todo lo que nuestros ojos físicos pueden ver, sino que ayúdenos, mi Dios, a ver con nuestros ojos de fe que nos da, que podamos, mi Dios, no limitarnos y no limitarlo a usted, porque a veces la mayoría de nosotros nos limitamos a nosotros y lo limitamos a usted. Usted quiere hacer cosas grandes en estos tiempos, en nuestras vidas, con nosotros. Y perdónanos porque a veces nos limitamos. Ayúdanos usted tiene un poder, mi Dios, ilimitado. Ayúdanos a creer, a ser hombres y mujeres de fe para poder continuar, para poder seguir adelante en su camino. Pedimos que su Espíritu Santo nos siga guiando y a usted le damos todo honor y toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Caleb y Josué, cuando ellos estaban ahí, hermanos, tuvieron algo que todos necesitamos. Necesitamos la mentalidad que se requiere para salir adelante. Una mentalidad, no estoy hablando de positivismo secular como el mundo habla, sino estoy hablando, hermanos, de tener una fe en Dios, en un Dios vivo. Y ellos eran hombres como nosotros, pero eran hombres que Dios había escogido. Dios le había dicho al líder que escogiera a estos hombres. Estos hombres, hermanos, no eran cualquiera tampoco. Ahora estos hombres eran hombres con coraje y convicción, que eso se necesita en estos tiempos. Con coraje y convicción, ¿cuánta falta? Mira, vemos al mundo, vemos cómo está el liderazgo mundialmente hablando, nacionalmente hablando.
No hay ese coraje, no hay esa convicción, ni aún en la política. Y necesitamos, hermanos, como creyentes, que analicemos esto, que veamos, aprendamos y lo practiquemos como varones, como hembras, como mujeres de Dios, que Dios nos ha llamado. Y vamos a ver cuando Dios escoge a estos hombres, por qué los escoge y el honor que era que ellos estuvieran. Es un privilegio, hermanos. Déjame decirte que es un privilegio que Dios nos ha escogido a nosotros. Dios nos ha escogido con propósito. Él nos escoge, nos equipa. Él, hermano, no escoge al que está equipado, no escoge al más elocuente. Dice la palabra de Dios, como el apóstol Pablo decía, que Él escogió lo vil y lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y hermanos, es lo que Dios ha escogido. Nosotros no somos sabios por nosotros mismos. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dado de su gracia, como vimos en esta mañana, de su misericordia, y somos lo que somos solamente por la gracia de Dios. Pero ellos querían ejercer esto y hermanos, tú y yo, como creyentes que somos hoy en estos días, debemos tomarnos la tarea que Dios nos ha dado muy en serio. ¿Cuántos queremos servir al Señor? La mayoría de nosotros, amén, que estamos aquí. Pero ellos, hermanos, los que sobresalen, tenemos que subir un peldaño, ¿saben? Un paso más, un escalón más. ¿Cuántos quieren hacer eso? Hermanos, y Dios nos va a dar esa fortaleza que necesitamos. De nosotros no hay esas fuerzas, pero Dios nos la da cuando nosotros en verdad deseamos que Dios obre en nuestras vidas. ¿Sabía, hermanos, que cuando Moisés mandó a estos a reconocer a Canaán, les dijo estas instrucciones? Observen bien cómo es la tierra. Vayan y pongan atención cómo es y sus habitantes. Vayan y tomen nota de todo eso. Y esa generación del pueblo de Dios nunca habían vivido una crisis de liderazgo como lo que estaban viviendo en ese entonces. Pero qué bendición, hermanos, que cuando hay un pero siempre, ¿sabe? Porque Dios obra en todo momento y Él tiene un plan. Cuando Dios les dio ese privilegio, les otorgó esa responsabilidad de explorar la tierra, era un desafío para la fe del pueblo, no solamente de ellos, pero para la fe del pueblo. Y hoy se repite historia tras historia, es la misma historia, no ha cambiado, es lo mismo que estamos viviendo ahora, se está repitiendo la historia. Pero ¿quién de nosotros estamos dispuestos a hacer la diferencia en la vida de nuestras familias, en la vida del pueblo de Dios y en la vida, hermanos, de la iglesia? Tenemos que cambiar la mentalidad. Mira los otros como no tenían una mentalidad negativa. Mira el espíritu que tenían. ¿Por qué Dios bendijo? Y no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del ánimo, está hablando de la alegría del espíritu de Caleb. Que él tenía, ¿qué, hermanos? Tenía un ánimo resuelto, tenía fe en Dios, que Él lo iba a hacer. Mira, regresa conmigo ahí a Números 13, ya leímos el 30, vemos el 31 ahora, vemos ahora lo que de ellos dicen, vemos la otra cara de la moneda, de la mentalidad que ellos tenían. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Es más fuerte que nosotros. ¿Qué es lo que vemos ahí de estos días, hermanos? ¿Qué es lo que vemos? Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué es lo que vemos? La fe. Ellos no tenían la misma fe de los demás. Sí había todos. ¿Qué vieron los 12? Vieron las mismas cosas, pero tenían otra perspectiva los 10. Ellos vieron lo que sus ojos veían y estaban diciendo, ¿decían mentiras? No tanto, pero mira,
Cuando no tienes fe te hace ver el problema, la circunstancia más grande. Sí, saben, hermanos, nos hace ver el problema más grande, nos hace ver todo más grande, nos enlarga porque no estamos confiando en Dios. Y ellos dijeron, no podremos. Y dice el versículo 32, y hablaron mal, quiere decir negativamente, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, sí, la exploramos, fuimos, pasamos. Mira lo que dice, hermanos, es tierra que traga. Mira cómo estaban, la mentalidad que ellos tenían. Sabía que a veces nosotros no salimos adelante por la mentalidad que tenemos, por la mentalidad que limitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Quién soy yo? Decían la mayoría de los hombres. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada. Mira, dice, traga sus moradores. Ellos aumentaron todo. Dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres gigantes de grande estatura. Y dice ahí el 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros. Mira la mentalidad que ellos tienen. Éramos nosotros, ¿qué dice? Éramos como langostas y así les parecíamos a ellos. Vienen ellos de allá y dicen, no, nosotros no somos nada comparado a ellos, somos como langostas, somos como nada, nos van a deshacer, no hay forma, es imposible, estaban diciendo, que nosotros vayamos allá. Imagínate que ellos, el resto del pueblo y Moisés y Josué y Caleb hubieran creído, hubieran dicho, sí, es verdad, vamos a quedarnos. Mira, hermanos, las consecuencias que todo el pueblo hubiera sufrido. No hubieran experimentado la protección, la provisión de Dios, no hubieran visto los milagros de Dios, que Dios los quería llevar a la tierra prometida. Y ahí es la vida del cristiano. Hay veces que se queda como los 10 solamente. Se queda, esa mentalidad tiene, la mayoría es la mentalidad que tiene en la vida cristiana. Se quedan estancados como los 10. No quieren salir de ahí. No quieren creer en las promesas de Dios. No quieren ejercer la fe que Dios nos da, hermanos. Y Dios nos ha dado una fe preciosa para ejercerla todos los días. Un buen cristiano, no solamente un buen líder, vive por fe. Vive por fe, algo que me impacta más y Dios nos pone a prueba. Dios nos pone a prueba a cada uno de nosotros en las circunstancias que vienen a nuestras vidas para ver si vamos a tener fe en Él o no vamos a tener fe en Él. Todo lo que pasa alrededor, hermanos, en la vida cristiana se trata de la fe. Todo es basado en la fe. Todo. No hay algo intermedio, no hay que podemos vivir el cristiano la vida aquí por otra forma, por amor o por misericordia, que también es de bendición para nuestras vidas. Pero no hay algo que Dios requiere de nosotros, que es el ingrediente número 1 que Dios requiere en la vida de cada creyente, hermanos. Confiar, la fe. La fe. Porque es el ingrediente que Dios requiere. Cuando uno se allega a Dios, dice la Biblia en Hebreos, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Dios quiere, hermanos, que tu fe y mi fe crezcan día a día, a pesar de los gigantes. Hay muchos gigantes allá afuera, hay muchos gigantes en nuestra familia también, que vemos problemas que surgen, que suceden en la obra, en nuestra vida, pero Dios quiere que nosotros ejercitemos la fe. Dios nos exhorta a ejercitar la fe y dice, vayamos. Caleb tenía, hermanos, una fe en Dios como Josué. Él dijo, no, vamos nosotros, que Dios va con nosotros. Y qué precioso es, hermanos, que cuando tú crees en Dios y crees en su palabra y crees que la palabra de Dios es viva. Amén. Yo creo que la palabra de Dios es viva y que está activa en este día y que, hermanos, cobra en nosotros esa fe que nosotros queremos. A veces no la tenemos, no porque no la queramos tener, sino porque no escudriñamos, porque la fe viene
¿Cómo, hermanos? Romanos 10:17, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy más que nunca vamos a necesitar de la fe porque los tiempos son peligrosos. Los tiempos que se avecinan, mira cómo está el país, no se sabe quién va a ser, quién va a gobernar, y todo lo que viene, no se sabe. Dios sí sabe, pero sí requiere que nosotros tengamos fe en estos tiempos, más que nunca, más que nunca. Qué bendición, hermanos, que cuando Dios nos llama y nos ha puesto en este tiempo como este, es porque Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos en estos tiempos como este. Dios quiere que nuestros hijos vean, que nuestros nietos vean el Dios que nosotros tenemos y a dónde vamos. Aquí estamos de pasada. Esto es de pasada. Estamos aquí por un tiempo. Vea lo que le sucedió a este hombre, a otras personas. Estamos por un tiempo bien corto, bien corto. Y es mejor, qué mejor que, hermanos, sigamos en el camino de Dios y en la fe y creciendo todos los días. ¿Sabe por qué posteamos en el pasillo este acá que está ahí? 2 Corintios 5:7. ¿Qué dice 2 Corintios 5:7? Vamos ahí, hermanos. ¿Qué dice, hermano? No, 2 Corintios 5:7. Gracias, hermano, por ese. Sí, está bien. Gracias porque me dijo ese versículo, y es Hebreos 10:25. Porque por fe andamos, no por vista. Y eso lo puse ahí con propósito para que nos recordemos todo cuando pasemos por ahí, que por fe andamos, no por vista. Y eso ha sido, hermanos, un texto. Así es, porque, hermanos, en estos tiempos debemos andar y aprender a caminar por fe. Por fe, solo por fe. ¿Sabe, hermanos, que nosotros estamos aquí por fe? Estamos aquí por fe. Tú estás aquí por fe. Yo estoy aquí literalmente por fe. Por fe en nuestro Dios. Porque Él nos da la fe a pesar de todas las circunstancias que pasamos en nuestras vidas. No hay algo más precioso que Dios le agrade que un hijo de Dios vaya creciendo en la fe día a día. Día a día nos vamos renovando, hermanos. Día a día Dios quiere renovar nuestra fe. Ya el día de ayer ya está en el pasado. Hoy hay que vivir por fe. Mañana hay que vivir por fe. Y así sucesivamente. Todos los días Dios quiere que vivamos por fe. Él dijo, si van a ir allá a conquistar la tierra, si quieren ver las promesas de Dios, las maravillas de Dios, tenemos que tener fe. Tenemos que resolver la mente que vamos a vivir por fe, no por vista. Y día a día tenemos que ejercitar la fe. ¿Sabía, hermanos, que el pueblo de Dios, cuando Moisés les mandó que fueran y caminaran, ellos resumieron o dijeron, mira, porque el pueblo de Dios siempre se va a quejar y decían, hoy va a ser maná. ¿Y mañana qué? Maná. Y después maná. Y después más maná. Y así todos los días. Y hermanos, por todo ese tiempo, pero Dios quería enseñarle la lección, y a nosotros también en estos tiempos. ¿Sabía que Dios no dejó a ninguno de ellos morir de hambre? Dice la palabra de Dios que ninguno de ellos su calzado se desgastó, ni sus vestidos se desgastaron por todo ese tiempo. Y Dios los mantuvo. Y Dios, como mantuvo al pueblo, Dios nos va a mantener a nosotros, va a seguir proveyendo para nosotros. Sí, es lo que a veces vemos las circunstancias. Mi esposa me cuenta de todo lo que hay que hacer, lo que hay que pagar, y digo, vamos a creer en el Señor. Dios permite esas situaciones para que lo hagamos por fe. ¿Quieres comenzar algo, un ministerio? Hay que hacerlo por fe. Es por fe, hermano. Y cuando lo hacemos por fe, Dios honra la fe. Dios honra la fe de cada uno de nosotros. En la vida del cristiano, Dios quiere, hermanos, a ellos los envió y Dios les dio la fe para creer que iban a conquistar la tierra. Pero va a haber obstáculos.
Va a haber situaciones en la vida, va a haber muchas situaciones. Dios quiere que sigamos caminando, sigamos confiando en Él. Y había una dinámica que no logramos hacer el día de ayer por causa del tiempo, que se trataba de vendar a uno de los varones, vendarlo. Y por el tiempo no lo hicimos el día de ayer. Y la dinámica se llama confianza en Dios. ¿Qué tanto confías en Dios? Iba a marcar el camino con cinta azul, un camino así. No logré hacerlo por causa del tiempo el día de ayer con los varones, y ese camino está trazado, y en ese camino iba a poner muchos obstáculos, y él tenía que pasar esos obstáculos. Yo le iba a poner a un guía que va al lado, que le iba diciendo: ¿confías en Él? ¿Confías en Él? Si confías en Él, vas a pasar todos esos obstáculos y llegar a donde Dios quiere que llegue, pero tienes que confiar. Y así tenemos que nosotros hacer, hermanos, en nuestra vida. Es una realidad. Tenemos que confiar en Dios. ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Qué tanto limitamos a Dios o lo limitamos en nuestras acciones? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo vamos a saber qué tanto confiamos en Dios? ¿Cómo se va a hacer? En nuestras acciones. Nosotros vamos a ver en nuestras acciones si confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Vamos a ver en cómo nosotros nos movemos, nos dirigimos, y Dios quiere, hermanos, que confiemos en Él. Él sabe, Él conoce. Sí, el camino no es fácil, pero Él va con nosotros. Él nos guía, nos da el manual, nos da la fe, nos equipa con todo lo necesario que tú y yo necesitamos para seguir caminando. Y ¿sabe qué, hermanos? La mayor cualidad, aprenda eso, la mayor cualidad, o todos recordemos porque ya lo sabemos, de un cristiano, ¿qué es? La mayor cualidad, la fe. La mayor cualidad que nosotros como cristianos, como creyentes, es la fe que Dios nos ha dado. Todo Dios nos lo da, hermanos. Es solamente nosotros ejercitarlo, tomarlo y decir: gracias por la fe que me das en el día de hoy para creer y no ver la circunstancia, sino ver más allá de la circunstancia. Moisés, hermanos, aparte de Caleb y de Josué, él era manso, pero era firme. Manso, pero era firme. ¿Y qué hizo Moisés? Aparte de ellos, le creyó a Dios. Y Dios lo condujo a su pueblo. La biografía, por así decirlo, de este líder, hermanos, se resume en pocas palabras. Era un hombre de fe. Vayan conmigo a Hebreos 11:23. Hebreos 11:23 habla acerca de esto, de la fe. Hebreos 11:23. ¿Estamos ahí? Mira cómo comienza. Dice: ¿cómo comienza? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Sus padres le enseñaron a Moisés la fe. ¿Saben, hermanos, lo que estamos dejando nosotros? Estamos dejando una huella, una marca a nuestros hijos, la fe del Señor que Dios nos ha dado. Algo que recuerdo de hermanos que han estado con nosotros, que ya no están con nosotros, es la fe de ellos. Yo veo todo y no quiero ser un disco rayado. Pero el hermano José siempre decía: yo estoy aquí por fe y voy a estar hasta el día que Dios me tenga aquí por fe. Y él le decía a mis hijas, siempre le decía esto, ella se va a recordar ahora. Ella le decía: ustedes tienen que valorar lo que sus padres les están enseñando y nunca abandonar el camino de la fe. Y lo mismo le decía a sus hijos. Ahí está la hermana del testigo, hermana Jacqueline. No se aparten del Dios vivo, de la fe que Dios le dio a él, y él tenía un hombre de fe.
Porque a veces pensamos que Moisés, Caleb y todos ellos eran hombres diferentes a nosotros. No, eran hombres con debilidades como nosotros. Pero mira, dice, exacto, no eran Superman. No existe Superman, más bien. Amén. Lo que existen sí son héroes de la fe. El 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él había sido creado por los egipcios. Criado por los egipcios. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés, hermanos, mantuvo su fe a pesar de todos los desvaríos del pueblo. Y dice la palabra, me sigue, hermano. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. A él le ofrecieron todo, creció como un niño rico. Pero él dice, prefirió pasar por necesidades, pasar, hermanos, por vicisitudes, que a aferrarse a lo material. Dice de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Saben, hermanos, que cuando suceden situaciones en nuestras vidas, Dios me ha ayudado, su palabra me ha ayudado, hombres de fe me han ayudado, latentes que viven todavía, a no ver las circunstancias, sino a poner la mirada en Dios, en Cristo, que Él es hermanos, Él es todo. Amén. Y cuando nosotros hacemos eso, no nos vamos a afanar, no nos vamos a preocupar, porque Él lo tiene en sus manos. Estamos en sus manos. Dice, por la fe, continúa hablando de Moisés. Esto solamente está hablando de este hombre. Por la fe, dice, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lo que queremos ver. Eso es lo que nos mantiene a nosotros, hermanos. No se ve, no lo podemos ver físicamente, pero está ahí. Está aquí, guiándonos. Mantengámonos viendo al invisible. Porque, hermanos, todas las cosas que vemos ahora son temporales. Las cosas que no se ven, dice la Biblia, son ¿qué? Eternas. Y Dios es eterno. La palabra de Dios es eterna. La fe, hermanos, que Dios nos ha dado, la necesitamos para ahora. Porque en la eternidad no nos vamos a ocupar de la fe ya. Ahora sí requerimos de la fe. Ahora sí necesitamos ser hombres de fe. Y dice ahí, por la fe celebró la Pascua, el 28, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por fe lo hizo todo. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Hermanos, es la fe lo que mueve todo. Él no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero Dios lo va a hacer. Dios abrió el mar rojo. Y mira, hay situaciones en nuestra vida que no vemos cómo vamos a pasar, cómo vamos a llegar del otro lado, pero si tenemos fe, Él se va a encargar. Él abre caminos, como dice ese himno. Él abre caminos donde no hay caminos. Él abre estanques donde no hay agua, en el desierto. Amén. Así es de que, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros es que Él solamente le creamos. Por la fe pasaron el mar rojo, dice, como por tierra seca. Imagínate cuando iban pasando ahí, hermanos, se tomaba, lo vemos bien rápido, pero imagínate, el primero ya la hizo y pasó del otro lado y dijo, wow, ya la hice, ya lo logré. Ahora se toma fe para que el que sigue, y el que sigue, y el que le sigue, y el que va en medio, el que va en medio, dice, imagínate, hermanos, esa escena, ver ahí el mar detenido y tú caminar por allí, ¿caminarías? Lo vemos nosotros lo vemos, hermanos, muy ligeramente, pero ¿caminaríamos? Ahí había tiburones a los lados, pirañas, no se diga, hermanos, la vida del mar es tremendo.
Y el primero tenía que tener fe, el segundo y así sucesivamente. Todos tuvieron que pasar y creer por fe hasta el último. El primero ya llegó y llegó del otro lado. Y sabe que, hermanos, en la vida cristiana es así. Vemos los testimonios de ustedes y vemos que ustedes han pasado mares rojos. Y decía, ahora es el turno nuestro. Y ahora ya estamos en el proceso, caminando, creyéndole a nuestro Dios. No importa, pero no veas al lado, porque cuando vemos las circunstancias, hermanos, como Pedro, nos hundimos. El shark, ¿no? El tiburón puede salirse, escaparse un poco y tirarte la mordida allí, de temor, de miedo. Y no podemos, no debemos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué dice? Fueron ahogados. Pero qué bendición por los hombres y mujeres de fe que sí pasaron creyendo en nuestro Dios. Oh, hermanos, Dios honra la fe como no te imaginas. Dios honra la fe como no te imaginas. Es algo que Dios tiene en grande estima al hombre, a la mujer de fe. Y podemos ser nosotros. Nosotros somos candidatos para eso. Cualquiera que le crea a Dios es candidato. Y Dios nos lleva muy lejos. Es por la fe, hermanos, que nuestros fundamentos no pueden ser removidos por la fe que tenemos en la palabra de Dios. Dios nos ayude, nos siga ayudando a ser esos creyentes de fe, de estar bien cimentados. ¿Dónde, hermanos? No solamente en los fundamentos, estar cimentados en la fe de Dios, que es una fe genuina, que es una fe que se puede ver, que la gente pueda ver, que aunque los demás, hermanos, vayan a la izquierda, a la derecha, nosotros seguimos hacia adelante, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros sigamos. ¿En qué lugar está la fe en nuestra vida? ¿Ocupa un lugar importante en nuestra vida? ¿O solamente es que lo decimos, pero en verdad no lo creemos? Mostramos temor cuando sucede cualquier situación en nuestra vida, cualquier desafío que viene en nuestra vida. ¿Le creemos a Dios o no? ¿Vemos los problemas más grandes de lo que son? Hay veces que sí. ¿Qué escucharon los demás 10? Vemos la mentalidad que tenían, negativa. No tenían fe. Nada de fe. Ya leímos, vimos lo que ellos declararon. Ellos dijeron, no podemos. Pero sí se puede. En estos tiempos la gente dice, no se puede hacer la obra de Dios. Sí se puede hacer la obra de Dios. En estos tiempos no se puede estar predicando siempre fundamentos bíblicos. Sí se puede, hermanos, porque creemos que de Dios es su obra, que cuando nosotros somos obedientes a Él, Él edifica la iglesia y nos da esa columna vertebral que necesitamos nosotros los varones en especial para creerle a un Dios vivo, que Él honra a los que le honran y a su palabra. ¿Sabe qué, hermanos? Que cuando Dios dijo, esta congregación son rebeldes, no quieren creer. Y hasta este día yo me admiro, hermanos, del pueblo judío, que hasta este día son tan incrédulos, aunque es el pueblo de Dios. Los judíos no creen todavía que Jesucristo es el Mesías. Ellos no creen. Ellos dijeron, sí, es un gran profeta. Es la incredulidad del pueblo de Dios. Todavía hasta este día están así. La mayoría. Dios ha tenido misericordia de ellos. Pero qué bendición que Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de creer en Él, que no lo hemos visto, que no estamos en tierra santa, por así decirlo, en Israel como ellos están, pero creemos que no hemos ido. Pero los que han ido dicen que pueden ver la Biblia diferente ahora cuando leen, cuando recorrieron todos esos lugares. Pero yo le creo, yo ya lo he visto, no solamente por televisión, pero por fe. Y es impresionante. Un día, hermanos, Dios
vamos a finalizar completamente y vamos a decir gracias a Dios que valió la pena creerle y confiar en Dios. Valió la pena. No veamos los problemas con nuestros ojos, veamos con los ojos de Dios, de la fe. Los ojos de la fe, hermanos, hacen diminutivos. ¿Qué hizo la diferencia? La mentalidad de Caleb y Josué y Moisés, que vieron las cosas y las vieron, pero lo vieron con ojos de fe. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Tener esa expectativa, amén, tener esa vista de fe en nuestras vidas, que Dios lo va a hacer. Oh, hermanos, un día podemos dar testimonio. Vea lo que dice la palabra de Dios y cierro con eso. En Habacuc, ya lo leyó el hermano Dimas, leyó Habacuc, pero leyó ahí casi mismo donde Dios me había puesto para compartir. Habacuc 3:17. Sí, estaba cerca, hermano. Mire lo que dice, hermanos, qué precioso nos dice la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, es lo que se está viendo en este tiempo. Hay un recorte, ¿no? Mira cómo está toda la falta ya en algunos países, no se diga cómo hay falta de comida, hay mucha escasez, o los precios están por las nubes. Pero dice, aunque la higuera no florezca. Está hablando, dando una ilustración. Me gustan las ilustraciones, me encantan. Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Dice, ellos se veían, ¿verdad? Se alegra, hermanos, la gente de la agricultura se alegra cuando hay lluvia y cuando ve florecer los sembradíos que están ahí es una alegría ver las flores, y ahí es señal que hay fruto, que va a haber. Pero cuando no ves, cuando no se echa a perder, no hay agua, no hay lluvia. Pero dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no hay queso, no hay leche y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, algo que el profeta aquí Habacuc declara, que aunque haya todo esto, Dios es fiel. Lo vimos en la mañana, la segunda parte de Lamentaciones 3:23 dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca, ¿qué dice? Decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Y qué dice? Grande es tu fidelidad. Porque creemos, cuando tenemos fe, hermanos, creemos que aunque esté toda la economía como está, la economía está mala en estos tiempos, Dios es fiel en el 2024. Dios es fiel en el 2024. Y va a seguir siendo fiel en el 2025, 2026, 2027, hasta el 30, porque en el 30 viene algo fuerte. Bueno, ya en estos tiempos también, pero en el 2030, si Cristo no ha venido. Yo decía, cuando decían del 2020, yo decía, falta mucho. Hace como 8 años, cuando decían 2020, yo decía, falta mucho. ¿Quién sabe si yo voy a llegar al 2020? No porque esté anciano ni nada de eso, sino porque uno nunca sabe. Pero mire, ya pasamos, ya estamos en el 24. Y cuando decimos 2030, decimos, ¿quién sabe si yo voy a estar por allá? Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a proveer y Dios va a seguir proveyendo. ¿Saben, hermanos, que en tiempos de la economía que está tan mal es cuando vemos más la fidelidad de Dios? Es cuando vemos la mano de Dios obrar en nuestras vidas.
Es cuando experimentamos en verdad, esperamos en Dios en verdad, porque no estamos esperando en el cheque, como dicen en inglés, en el payday, ¿no? O el Friday, el Payday. Me dijeron, el hermano me dijo que en España pagan al mes, y yo me sorprendí y dije, wow, al mes se tiene uno que administrar bien, porque allá les pagan mensualmente. Entonces, solamente les pagan al año 12 veces. Imagínate. Y así la hacen. Gracias a Dios que aquí nos pagan mensualmente. Semana a semana, iba a decir mes a mes. Semana a semana. Semana tras semana. Pero ¿sabe qué, hermano? Ya desde hace mucho no estoy yo esperando la semana, no estoy esperando el viernes. Yo estoy esperando en Él. Yo espero en Él. Última escritura y nos vamos. Josué 14, porque hablando y cerramos y hablamos de Caleb, Moisés y del profeta Habacuc, ahora de Josué 14:7. Dice, yo era de edad, están ahí, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por siempre, dice, por cuanto viviste, le está diciendo por cuanto creíste, por cuanto viviste por fe, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque fue por fe que lo hizo. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Porque creí, hermanos, dame ese monte, le dijo, a esta edad. Estoy igual de fuerte. No está hablando, hermanos, tanto fortaleza física, sino la que Dios da. Amén. La que Él da en todo momento. Es Dios que nos da la fuerza para seguir adelante. Es Dios que nos provee todo para seguir adelante. Es Dios, hermanos, no somos nosotros. Hay que solamente confiar en Él y vivir por fe. Y Dios se encarga del resto. Veremos los milagros de Dios y solamente le creemos. Para ustedes están a veces acostumbrados a cosas que son para ustedes básicas, simples, pero para mí son grandiosas. Porque cuando tú vives por fe, todo le das gracias a Dios por todo. Por todo. Porque es por fe. Padre amado, gracias le damos porque no soy nadie en especial.